Sí, ya puedes empezar. Ah, de una. Bueno, entonces, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Como me presentó Daniel, vamos a hablar hoy acerca de incientaloma adrenal. Yo titulé la charla, pues como no todo lo que parece identificarlo no es igual siempre a tener que manejarlo. Ya todos me conocen, ¿cierto? Nos hemos visto aquí ya varias veces. Entonces, para empezar, tenemos que definir cómo se define incidentaloma adrenal. Definimos incidentaloma como una masa adrenal que sea mayor de 1 centímetro de diámetro, que fue detectada durante una imagen en la cual yo no estaba esperando este hallazgo, es decir, yo no estaba buscando esta patología, sino que simplemente, pues por otra tomografía de alguna otra cuestión, simplemente lo encontré. Inicialmente en el 1982 hemos venido que con el advenimiento de la tomografía esto ha aumentado mucho más. Sabemos de que los estudios tomográficos y las resonancias cada vez la mandamos mucho más. Muchas de esas a veces sin indicación médica establecida y uno tiene mayor riesgo pues, de encontrar ese tipo de patología. Y como ustedes saben, pues en las partes de las tomografías, ¿cierto? Cuando uno hace uso de un estudio tomográfico, sobre todo contrastado, uno tiene pues una fase la cual, digamos así, no tiene contraste, luego una fase pues en una fase portal y finalmente ya en una fase retardada, que hace parte cuando ya está la limitación del contraste. Y eso es importante porque, digámoslo así, que según algunas características del incidentaloma que encontremos en la glándula suprarrenal, pues digámoslo así, que uno puede clasificar el riesgo o no de malignidad o, por ejemplo, otras patologías. Entonces, con base a esto, voy a proponer este algoritmo. Es un algoritmo que creo que me parece muy práctico para identificar uno en ese paciente que tenía incidentaloma, uno sospechar, bueno, ¿será que ese incidentaloma es algo más? Así que primero, estaba yo buscando neoplasia, eso es importante. Si yo tengo un paciente que tiene síntomas constitucionales y yo estoy buscando es la causa, pues ese hallazgo en la glándula suprarrenal pues me aumenta mucho el valor predictivo de que ese hallazgo tal vez sea algo neoplásico y posiblemente yo estaba buscando era una neoplasia. Lo otro es si efectivamente pues yo no estaba buscando eso, ¿será que lo que encontré es una lesión maligna o benigna? Finalmente, cuando yo logre determinar eso, tengo que ver si es funcional o no y también definir si requiere tratamiento o no, usualmente es tratamiento quirúrgico y ya posteriormente si requiere o no seguimiento. Así que para empezar, como venimos con las tres preguntas iniciales, ante su identificación debemos preguntarnos, bueno, si yo estaba buscando la búsqueda de neoplasia, esto va a cambiar. Se ha determinado que los incidentalomas adrenales, así por hallazgo, por casualidad, simplemente porque yo estaba buscando otra patología, se habla de que solamente el 3 a 5% serán malignos, mientras que cuando yo estoy haciendo un estudio tomográfico por un paciente con síndrome constitucional, el porcentaje asciende hasta un 40% de hallazgos porque pues yo estaba buscando una causa de neoplasia. Lo otro es que si efectivamente pues yo no lo estaba buscando, yo paso a mirar si los hallazgos en la tomografía son sugestivas de malignidad. Vemos de que sobre todo el 2 a 5% después de los 35 años tiene mayor riesgo y posteriormente pues yo tengo que determinar si es funcional o no, porque eso me determina pues el manejo según la etiología y sobre todo pues si requiere alguna biopsia o no, pues yo no puedo biopsiar un feocromocitoma sin haber controlado primero su respuesta adrenérgica. Entonces, ya hablando un poquito de eso, es una patología de que aumento, pues claro que sí, sabemos de que inclusive se ha estimado que solamente en los Estados Unidos se hacen más de 80 millones de tomografías anual, quiere decir que posiblemente en el mundo pues este dato sea exorbitante y en Colombia no creo que estemos de pronto muy lejos, porque creo que todos hemos visto que uno usa estudios tomográficos casi que en todos los pacientes. La prevalencia viene en aumento, una prevalencia hasta casi del 9% en la población y sobre todo en hallazgos de autopsias y la gran mayoría aparecen después de los 70 años. Se estima que la prevalencia aumenta más, sobre todo la vida, en quinta, sexta década de vida, porque es cierto, un paciente, pues usualmente joven de segunda, tercera década de vida, usualmente pues no tienen tantos estudios tomográficos como una persona pues ya a los 60, 70 años. Sabemos de que la mayoría se hospitalizan mucho más por diferentes razones. Y algo importante es que es rara vez visto en pacientes menores de 30 años y creo que encontrarlos, digámoslo así, que es algo fundamental porque uno debe buscar si es una malignidad o no. A veces, por ejemplo, el carcinoma adenocortical se manifiesta en edades tempranas o, por ejemplo, si es algo funcional porque, digámoslo así, que pues cambia pronóstico del paciente. Es importante que solamente 15% de los tumores son funcionales. Vean que la gran mayoría no son malignos y la gran mayoría no son funcionales. Y sobre todo tienen una exacerbación con la excreción de diferentes hormonas. La mayoría serán cortisol, aldosterona y el feocromocitoma. Los androgénicos son extremadamente raros y el día de hoy nos enfocaremos pues, en los primeros tres. Y vean que solamente el 3 al 4% serán malignos. Eso es importante, creo que es una diapositiva que es muy bonita y yo creo que deben tener como mucha, pues como para tener en cuenta esto. Y es porque es importante uno poder determinar las diferentes etiologías según de pronto el tamaño, la edad y la morfología de la estructura. Entonces aquí vemos, es un diagrama pues que yo, fue la oración propia mía de los documentos que yo leí.
vemos de que la prevalencia en la población de, si yo tengo un hallazgo de incidentaloma adrenal, vemos de que muy posiblemente sea un adenoma adrenocortical, más del 80% lo tienen, mientras que, por ejemplo, otras patologías como el carcinoma, el feocromocitoma, pues tienen mucha menor incidencia. Si yo miro los pacientes con síntomas, ¿cierto? Yo no estaba buscando el tumor, vemos que el carcinoma adenocortical pues tiene mucha mayor asociación con los síntomas y por eso la primera pregunta, ¿será que yo estaba buscando la neoplasia? Porque según eso pues vean que el 40% lo pueden presentar, mientras que el resto de patologías pues es un hallazgo muy incidental porque yo no estaba buscándolo. Y sobre todo el tamaño del tumor. Aprendes este dato, más de 4 centímetros, solamente un tumor mayor de 4 centímetros, pues tiene mucha mayor relación y mucha mayor prevalencia con aumento de que sea algo cancerígeno o que sea por un feocromocitoma. Y más adelante, las unidades Hounsfield, que es una unidad en la tomografía, van a ver que, por ejemplo, hay feocromocitomas, no se ha descrito ni el, ni el carcinoma adrenocortical que tenga más de 10 unidades Hounsfield. Y si usted ve pues una tomografía que tiene una masa allí, que tiene un adenoma, y usualmente pues tiene menos de 10, es decir, tiene mucho contenido lipídico, pues muy posiblemente y casi que con certeza puede decir que no va a ser un cáncer ni tampoco va a ser un feocromocitoma. Entonces, ya pasando un poquito acerca de cómo funciona la glándula suprarrenal, sabemos de que a nivel histológico es un órgano, bueno, a nivel anatómico es un órgano que es a nivel retroperitoneal, que tiene pues la parte de la corteza se encuentra por encima a nivel renal y a nivel histológico se encuentra dividido en corteza y médula. Vemos que la corteza tiene diferentes zonas, la zona glomerular o glomerulosa, donde se produce el principal mineralocorticoide que es la aldosterona, la zona fascicular o fasciculata, donde se produce pues el principal hormona que es el cortisol de glucocorticoide y las zonas reticulares donde se producen las glándulas sexuales, pues las hormonas sexuales, perdón. Es importante que la glándula suprarrenal ha tenido un cambio evolutivo en la especie humana. Sabemos de que tradicionalmente nosotros pues vivíamos en lugares cercanos a los ríos, por lo cual tenemos un gran consumo de sal potásica o de potasio más que de sodio. Hoy en día pues con la dieta occidental consumimos 3 4 5 veces más lo que consumíamos pues el hombre neandertal, por lo cual la glándula suprarrenal y los adenomas es mucho más frecuente e inclusive se ha intentado establecer que posiblemente la prevalencia de adenomas pueda ser secundario a esa dieta alta en sodio. Sabemos de que también la médula también es importante, si bien no tiene pues estas características histológicas, allá se producen los vasoactivos, como por ejemplo la noradrenalina por medio de las células heterocromafines. Entonces, como le iban diciendo, sabemos de que las glándulas suprarrenales son muy pequeñas. Uno, pues, un ojo no entrenado, ¿cierto? Nosotros no somos radiólogos y uno se la pasa viendo, pues, unas adrenales todos los días. Entonces, uno a veces ni las ve, ¿cierto? E inclusive, pues, no verlas es lo más indicado. Son demasiado pequeñas, solamente miden menos de 1 centímetro y, por definición, es mucho más difícil de ver la glándula suprarrenal derecha porque, pues, el hígado la tapa mucho y vean que la izquierda usualmente aparece un poco más rápido. Entonces, de como venía diciendo, vean que, por ejemplo, aquí el mineralocorticoide tiene una hormona muy importante que es la 11-beta-hidroxilasa, la cual esta permite, perdón, la 18-hidroxilasa, esta permite que, por ejemplo, el colesterol pues no se vaya solamente a nivel mineralocorticoide, sino también tenga pues distribución a nivel del cortisol. Y ustedes van a ver, por ejemplo, que ante el aumento de glucocorticoides, por ejemplo, el síndrome de Cushing, los pacientes también tienen alteración mineralocorticoide porque esta hormona pues tiene mucho parecido con la aldosterona y a veces la enzima no alcanza a inhibirla toda. ¿Qué zonas producen mayor cantidad? Vemos que la aldosterona pues, produce entre 80 a 200 microgramos al día, depende mucho del consumo de sal diaria y por eso hoy en día a veces producimos un poco más, inclusive, o a veces producimos un poquito menos, sobre todo en gente la cual consume mucha, mucha sal. Los glucocorticoides es una secreción de 10 a 20 miligramos día, sabemos que tiene un ciclo a nivel basal, donde mayormente está en la mañana y en la noche puede ser un pico mucho más pequeño. Y las hormonas del estrógeno, sobre todo la de hidroepiandrosterona o la androstenediona, pues vemos de que tienen mayor secreción, sobre todo pues el sistema con mayor secreción en pacientes sobre todo pues más jóvenes. Así que muy rápidamente sabemos de que el sistema glucocorticoide tiene un proceso de retroalimentación. Eso es importante, ¿cierto? Sabemos que la CRH, la CTH, posiblemente el cortisol, vemos que las hormonas no son almacenadas en ningún sitio, por lo cual es esa expresión de cortisol lo que hace un feedback negativo. Y por eso si sabemos que tiene pues un tumor en la glándula suprarrenal, si tiene un adenoma, que sea productor de esta enzima, pues sabemos de que obviamente va a manifestar síntomas de hipercolesterol, de colesterol elevado, y la CTH pues va a estar más suprimida porque no es dependiente de CTH. Sabemos de que esto pues es controlado sobre todo por el sistema nervioso central, por un grupo de neuronas a nivel paraventricular del hipotálamo, y es importante saber este eje porque con eso uno puede determinar si, por ejemplo, la afectación es más hipotalámica o es más adrenal, porque como ustedes deben suponer, no solamente hay incidentalomas adrenales, sino que también hay incidentalomas a nivel hipopituitario, ¿cierto? Porque uno también puede encontrar un adenoma que ya de hecho pues ya uno no dice adenoma, uno dice más un tumor neuroendocrino y luego ya dice un tumor neuroendocrino metastásico para referirse pues al carcinoma, pero también es importante pues como para tenerlo en cuenta.
El sistema mineralocorticoide, como bien sabemos, el angiotensinógeno se produce en el hígado, ¿cierto? Luego, posteriormente, con parte de la renina que se produce en células maculares renales, va a convertir pues, el angiotensinógeno por medio de la enzima convertir la angiotensina va a formar el angiotensina tipo 2. Sabemos que se encuentra mucho a nivel pulmonar, y finalmente esto va a estimular la aldosterona, que va a afectar pues, sobre todo los túbulos, los túbulos colectores distales y también algunos proximales. Sabemos de que es una hormona la cual tiene gran cantidad de, pues se excreta sobre todo o se induce su síntesis, sobre todo ante la homeostasis del volumen extracelular, la presión arterial y los niveles de potasio sérico. Y ya, pues, como dije, íbamos a ahondar un poquito más acerca de esa médula y la producción de catecolaminas. Y eso es importante porque ustedes van a ver que el feocromocitoma es una patología que es muy importante, muy fundamental, e inclusive ante la incidencia o ante, o ante el hallazgo de un incidente adrenal, siempre y cuando sea clínicamente sugestivo e imagenológicamente sugestivo, uno debe pues, buscar el feocromocitoma. Entonces sabemos de que la tiroxina, ¿cierto? Que la tiroxina, que es un aminoácido esencial, por medio de la tiroxina hidroxilasa va a producir pues la L-dopa, y por medio de la L-dopa finalmente pues va a producir la noradrenalina. Entonces sabemos de que esto es algo sobre todo producido en las células cromafines, que son células que vienen de la cresta neural, y no solamente se encuentran en la glándula suprarrenal, sino que también se pueden encontrar en ganglios simpáticos. Y por eso yo sé que ustedes han leído por ahí lo que llaman los paragangliomas, que es una patología pues mucho más rara. Si el feocromocitoma es raro, el paraganglioma es mucho peor, mucho más raro, y por eso un paciente que tenga sospecha de un feocromocitoma que no se encuentre en la glándula suprarrenal, pues uno debe sospechar que se encuentre en ganglios simpáticos, se encuentran distribuidos, sobre todo a nivel torácico. Eso es importante porque ustedes ven que las células cromafines pues, almacenan la parte de noradrenalina, y cuando uno mira ese metabolismo de la noradrenalina, uno sabe que se va a desaminar de noradrenalina a 3,4 dihidroixofil niglicol. Y esto es importante porque ustedes van a ver que esa noradrenalina luego se va a metabolizar a normetinefrina por medio de la COM, que es la catecol o metiltransferasa, y también la adrenalina se va a metabolizar a metinefrina. Y yo creo que ustedes ya están pensando en estos nombres porque uno, el feocromocitoma, tradicionalmente decimos que uno debe hacer medición de las metinefrinas libres en plasma o las metinefrinas fraccionadas en orina. Y uno se pone a pensar, bueno, pues que el feocromocitoma es la célula que produce vasoactivos como la noradrenalina. Sin embargo, sabemos de que cuando uno, pues, no sé, está en urgencias, estudia sepsis, ¿cierto? Uno sabe que los vasoactivos tienen una vida media muy corta, y como ustedes saben, el feocromocitoma cuando se manifiesta produce hipertensiones unas hipertensiones muy relámpago. El paciente dura 120, 180, 250 minutos solamente, pues de segundos, perdón. Es una hipertensión muy rápida, con diaforesis, con palpitación, con cefalea, porque se está metabolizando y posiblemente pues ya deja los metabolitos en sangre. Y medir noradrenalina pues en sangre, digámoslo así, que obviamente uno no lo va a encontrar porque pues ya se habrá metabolizado. Y por eso ustedes ven ese diagnóstico por medio de metanefrina en sangre. Entonces, ya hablando un poquito acerca de eso, volvemos otra vez a cómo sería el enfoque, ¿cierto? Ya sabemos de que en este caso, como es una charla de incidentaloma adrenal, pues no estamos haciendo tamización para paciente por síndrome constitucional buscando neoplasia. Entonces, la primera pregunta, pues, queda fuera de lugar. Pero siempre pregúntese si usted estaba buscando eso y usted ve usted ve una lesión en glándulo suprarrenal, pues no vaya a pensar que sea un adenoma normalito, sino que posiblemente pueda ser algo, una metástasis, o puede ser pues algo maligno como un carcinoma adenocortical. Entonces vamos a determinar, bueno, ¿será que esta lesión es una lesión maligna o benigna? Y por eso uno, para determinar eso, uno debe saber, bueno, cuáles son las causas de masa adrenal. Entonces aquí traje este pequeño cuadro resumen que creo que, pues, que nos ayuda como a determinar mucho los posibles hallazgos que encontremos a nivel pues como de la imagenología. Vemos de que efectivamente en la corteza adrenal, la gran mayoría van a producir adenomas, que los adenomas son simplemente hiperplasia de células. Entonces los adenomas, la mayoría usualmente pueden ser unilaterales, o hay un porcentaje que puede ser 15-20% bilaterales. La hiperplasia bilateral, sobre todo, pues por ejemplo, en pacientes con hipertensión secundaria por hiperaldosteronismo, pueden tener una hiperplasia bilateral de ambas glándulas. En la médula suprarrenal, como íbamos diciendo, uno puede encontrar un feocromocitoma que usualmente será unilateral y es extremadamente grande, o un ganglioneuroma, pues que es otro tumor, pero usualmente no es como tan agresivo como el feocromocitoma. Usted puede tener otras masas, por ejemplo, como tumores malignos, sobre todo lesiones metastásicas. Sabemos de que el adenoma
usualmente el 80% lo presentarán, pero la metástasis más o menos un 5 o 7% de las lesiones en glándulas suprarrenales pues serán secundarias a metástasis. El carcinoma adrenal, sabemos de que usualmente es una etiología también que va un 5-8%, rara vez, muy rara vez es bilateral. Entonces, si usted ve una lesión grande, más de 4 centímetros, que es unilateral y sobre todo que tiene una densidad muy alta porque tiene mucha vasculatura, pues piense que es posible o es una metástasis, pero usualmente la metástasis es bilateral, o posiblemente sea un carcinoma adrenal. Y ya los quistes, que usualmente pues estos son bastante leves, son quistes los cuales sobre todo pues digámoslo así, que uno usualmente no indica como el mayor tratamiento y la mayoría pues son como cuestiones benignas. Así que cuando uno empieza a mirar las imágenes, ahí es importante, yo sé que nosotros no somos radiólogos, pero como determinarlo un poquito para uno irse aprendiendo, vean que el adenoma adenocortical es mucho más frecuente, el 80% lo presentan, y miren que sus unidades Hounsfield, si lo miramos en este momento, pues posiblemente sean por allá de -5, de -10, porque se parece mucho al tejido graso. Tiene una gran cantidad de fosfolípidos y eso habla de mucha benignidad. Vean que inclusive comparado al hígado, pues digamos así que tiene pues una densidad diferente. Vean, por ejemplo, el carcinoma solamente es una lesión muy grande pues sus unidades con son parecidos a nivel hepático o esplénico. Vean, por ejemplo, el feocromocitoma, otra lesión también extremadamente grande, inclusive parece que sea bilateral. A veces uno puede tener lesiones que sean bilaterales. Vean, por ejemplo, las metástasis son grandes también. Miren la diferencia del adenoma adenocortical. Vean que sus unidades con son diferentes. Quiere decir que tiene una gran cantidad de vasculatura y por eso se ve así. El sarcoma, vean cómo se ve, o linfoma, que a veces como tiene gran cantidad de células T y de células y su replicación, pues uno lo ve como algo parchado, o el mielolipoma, que es una lesión benigna, pero es muy grande. Vean que un diagnóstico diferencial no es descabellado pensar en, por ejemplo, un carcinoma adenocortical o un feocromocitoma, sino que el mielolipoma, pues por su definición, pues tiene gran cantidad de lipoma, inclusive. Sí, de lipoma, pues de tejido graso, por lo cual se ve de esta manera, o por ejemplo, las diferentes lesiones como la hiperplasia bilateral. Y por ejemplo, cuando uno va mirando, como ya íbamos diciendo, vean, las glandulas suprarrenales son extremadamente pequeñas, uno muchas veces ni las ve. Vean que uno puede tener una hiperplasia bilateral, sobre todo un paciente joven, hipertenso, de 30 a 35 años, uno puede tener, pues, de que tenga una producción por hiperaldosteronismo secundario, una hiperplasia adrenal. Vean que uno lo ve aquí las lesioncitas. Y cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, esas lesiones que están muy vascularizadas, vean que uno tiene diferente o tiene una morfología mucho más heterogénea. Y si esto fuera pues un estudio en la fase no contrastada, porque usualmente en la fase contrastada pues las unidades Hounsfield van a cambiar, posiblemente esas unidades Hounsfield sean pues mucho mayores a 10, posiblemente sean 20 o 30. Entonces ya repasemos y organicemos un poquito, ya definimos acerca de que hay que determinar si es maligno o benigno y ya definimos como posiblemente las posibles alteraciones que uno vea en el hallazgo tomográfico. Entonces, para definirlo, yo creo que este es un algoritmo muy bonito. Creo que esto es la segunda diapositiva que tienen que tener en cuenta y es ante un hallazgo incidental de una masa adrenal, usted debe pensar, bueno, vea, como venían diciendo, las unidades Hounsfield me permiten ver esa densidad del tejido y yo tengo que mirar, bueno, ¿será que tiene gran cantidad de lipídico? ¿Será que es muy homogéneo? Debo mirar el tamaño muy importante y por supuesto, obviamente, si yo encuentro pues adenopatía, si encuentro que tiene otro tumor, por ejemplo, un cáncer pancreático, que haya migrado pues por ejemplo y haya hecho metástasis, un cáncer renal, pues digamos así que uno dice, pues bueno, posiblemente ese incidente adrenal va a ser maligno, ¿cierto? Entonces vean que uno se va a fijar sobre todo en las unidades Hounsfield y sobre todo vean que cuando uno tiene menos de 10 quiere decir que tiene gran contenido lipídico y el riesgo de malignidad es prácticamente cero. Y por eso van a ver que hay diferentes guías que dicen y recomiendan que inclusive uno no debería, pues, como hacer tamización buscando feocromocitoma o buscando cáncer. Si tenemos menos de 10 unidades Hounsfield, ¿cierto? Vamos a mirar, bueno, qué tan grande es. Si hay menos de 4 centímetros, muy posiblemente sea un adenoma, que es lo más común, ¿cierto? Si hay más de 4 centímetros, puede ser un mielolipoma. Sin embargo, como se parece tanto a un feocromocitoma o un carcinoma, pues simplemente requiere estudio histológico. Y la letralidad, ¿cierto? Vean que la mayoría de adenomas serán unilaterales y la hiperplasia, pues por definición, la gran mayoría sean bilateral, mientras que el mielolipoma usualmente es unilateral.
Ahora sí mismo, volvemos a lo mismo, miramos las unidades Hounsfield de 10 a 20 o más de 20, que eso habla de bajo contenido lipídico o de gran vascularización, y vean que tiene mucho mayor riesgo de que sea un feocromocitoma o sea algo, o algo cancerígeno. Entonces, aquí lo mismo, mira, los adenomas también pueden tener más bajo contenido lipídico, sin embargo, uno empieza a mirar, uy, si es una masa grande y tiene una gran cantidad de unidades Hounsfield, posiblemente sea un carcinoma o una metástasis, pero la metástasis usualmente es un poco más pequeña y usualmente puede llegar a ser bilateral. Y lo mismo, vean que el carcinoma adenocortical es una lesión que es más grande, que tiene más de 20 unidades Hounsfield usualmente y usualmente será unilateral. Es como para tener en cuenta, vean que uno, con base solamente al estudio tomográfico, a las cuestiones, digámoslo así, sabiendo un poquito acerca de los tamaños y posiblemente de lateralidad o si es bilateral y el tamaño, uno pues puede definir si la lesión puede ser muy benigna o más bien como algo maligno. Entonces, en resumen, ese es otro cuadrito pues que ya también yo hice por elaboración propia, que me permite como definir, bueno, qué tan probable es que un hallazgo imagenológico pues me vaya a determinar si efectivamente tiene o no una lesión. Entonces vean, por ejemplo, el adenoma adenocortical, como definimos, la gran mayoría de los pacientes lo presentan. Usualmente no es tan grande, usualmente menos de 4 centímetros, como venimos diciendo. Y vean que la gran mayoría son ricos en lípidos y uno tiene pues una densidad menor de 10. Pero importante es que esa adenoma, vean que en un porcentaje no despreciable, casi que el 50%, van a tener una secreción autónoma de cortisol. Y eso es importante porque pues eso aumenta morbimortalidad. Los mielolipomas, como íbamos diciendo, usualmente solamente 3 a 5%. La gran mayoría son grandes, vean que el 20% son más de 5 centímetros. Y el diagnóstico, como es una masa grande unilateral, pues uno no se queda tranquilo, ¿cierto? Una mujer de 30 años con mielolipoma, uno dice, uy, pues pucha, ¿será que es un feocromocitoma? Entonces la mayoría pues requieren estudio histopatológico. El feocromocitoma, afortunadamente, es más bien rarito, pero vean que la gran mayoría se diagnostican por medio de hallazgos incidentales. El feocromocitoma antiguamente tenía una regla de los 20, que eran como que 20% son de 20% se diagnostican, 20% se van a tratar, pero ya ahora en día pues ya esa regla no se usa. Y vean sobre todo que es lo mismo, el feocromocitoma es un tumor grande, muy grande y poco bilateral. Y como dijimos, la gran mayoría tendrán pues una gran densidad y casi que el 0% tendrán menos de 10. Carcinoma adrenal, lo mismo, vean que usualmente no es tan común. La mayoría pueden ser grandes y muy poquitos son pequeños, entonces uno como que se va haciendo una idea con eso. Y lo mismo, la gran mayoría pues tienen unas unidades Hounsfield muy elevadas. Y la metástasis es una etiología frecuente, ¿cierto? Muy, muy frecuente, 8% mucho más frecuente que el carcinoma adrenocortical o inclusive el feocromocitoma. Y usualmente se detectan con tamaños muy grandes, a veces pueden ser bilaterales, perdón, unilaterales, pero la mayoría pues la mayoría pues son bilaterales en vez de unilaterales. Y ya que sobre todo casi que el 43% lo pueden tener. Entonces, para ir resumiendo esta parte de malignidad, vean que no hemos hablado todavía de histopatología, no hemos hablado todavía de PET-CT, no hemos hablado todavía de resonancia, que uno como que siempre piensa en cáncer, no piensa en resonancia, en PET-CT, y yo creo que hoy en día, pues uno, si son medidas útiles, uno pues también debe tener en cuenta pues de que no solamente es eso, y uno debe tener buena semiología y buen hallazgo para uno poder pues dar una probabilidad estadística, ¿cierto? Que es lo que uno hace, uno con probabilidad es lo que uno va a mandar, uno lo manda por mandar, porque uno encuentra lo que no estaba esperando. Entonces, en benignidad, tamaño pequeño, unilateral, vean que menos de 10 unidades Hounsfield, algo que se llama lava de contraste, que es el washout, que eso es una tomografía con especial énfasis en adrenales. Eso lo hace el radiólogo a determinado tiempo, usualmente a los 10 15 minutos. Mira cómo es el lavado. Usualmente los adenomas benignos van a tener un washout de más del 60%, mientras que los malignos, como tiene tanta vascularización y tanto poder pues, de producción, porque hay mucha mitosis, digámoslo así, que pues el washout es mucho menor, los bordes regulados, ciertos sin calcificaciones y obviamente pues si uno no tiene lesiones metastásicas. Y malignidad, grande, ¿cierto? Muy grande, bilateral, mayor densidad, el washout pequeño y obviamente pues si yo veo que crece más o si yo veo que tiene adenopatías o compromiso a nivel extragranular, pues uno dice, uy, pues posiblemente eso no sea un adenoma solito, sino que sea pues algo más complicado. Vean que el PCT es un hallazgo muy importante, ¿cierto? En nuestro medio nos ayuda mucho, sobre todo pues para buscar esas lesiones metastásicas en caso de tiroides ayuda mucho, en pacientes con fiebre sin foco ayuda mucho, pero lo mismo, digámoslo así, que uno lo debe usar sobre todo en pacientes con una tomografía inconclusa y sobre todo porque como hemos diciendo, las afectaciones de la glándula suprarrenal pueden ser afectadas por enfermedad granulomatosa y por feocromocitoma, y como el feocromocitoma pues tiene gran producción de catecolaminas, pues el PET-CT pues va a pintar. Entonces, digamos que uno tiene que tener, pues, descartar eso
Y por eso no es el examen de primera línea y por eso usualmente uno la tomografía es una gran es una elección y en casos algunos la resonancia, sobre todo pues cuando tienen algunas dudas, pero como ustedes van a ver en endocrinología uno no manda imágenes sin haber tenido un diagnóstico bioquímico. Como el incidentaloma es un hallazgo atípico porque yo hallé primero la imagen antes del hallazgo bioquímico, pues lo estamos haciendo como al revés. Pero ustedes van a ver que uno habla de hipotiroidismo por medio de la TSH, uno le manda a todo el mundo ecografía el hipotiroideo, ¿cierto? Porque pues usted está hablando del diagnóstico bioquímico, lo mismo, usted a no todo el mundo le hace tomografía buscando hiperaldosteronismo, el hiperaldosteronismo es un diagnóstico por laboratorio, entonces digámoslo así que en este caso pues no es como la primera opción. Y cuando hablamos de histopatología, usualmente no es muy utilizada por varias cuestiones. Uno, porque es difícil de realizar, ¿cierto? Es dura de realizar y sobre todo a veces puede tener diseminación y mayor siembra si es un carcinoma adrenocortical, por lo cual uno casi que simplemente lo hace y sobre todo esto pues lo ordenará endocrinología, ni siquiera medicina interna lo hará una vez uno haya descartado que no sea algo funcional, porque imagínese usted en quirófano ir a chuzar un feocromocitoma, mejor dicho, el paciente le hace una crisis alérgica y se le muere en quirófano, y dos, cuando usted no haya o haya descartado proceso infeccioso, porque la TB, creo que en medicina interna, decir que la tuberculosis, cuando usted le preguntan algo y que lo genera la tuberculosis, yo creo que usted le acierta todo, porque la tuberculosis prácticamente invade todas partes, y vean que la tuberculosis también invade glándulas, y uno pues tiene que descartar antes de hacer un estudio histológico. Y por lo mismo, digámoslo así, que es una opción la cual sobre todo se hace ya cuando uno sospecha ya una malignidad y uno vea toda esa tomografía no unilateral, gran tamaño, el paciente tiene 30 años, 25 años, uno dice, "Ay, qué raro, o tiene 50 años, o tiene un síndrome de Lifra-Umeni, por ejemplo, y dice, no, pues posiblemente sea ya algo maligno y pues requiere diagnóstico histopatológico pues por no determinar el manejo. Entonces, ya ahora habiendo hablado de que, bueno, posiblemente esa lesión sea maligna o benigna, ya debe determinar, bueno, ¿será que es una lesión funcional? Y para esto, ustedes van a ver que como es un incidentaloma, ¿cierto? Y como uno lo está buscando, la mayoría de los síntomas van a ser negativos. Sin embargo, hay síntomas que son muy inadvertidos y nosotros los médicos muchas veces nos hacemos los locos o simplemente lo vemos como algo normal. El sobrepeso o la obesidad no solamente significa que el paciente come mucho. Recuerden que pacientes con cara de luna llena, que tengan jorada de búfalo, que tengan estrías, una obesidad 30, 35. Ay, pues pucha, ¿será que no tiene ¿será que no tiene un Cushing? ¿Será que no tiene una secreción o toma de cortisol? Y muchas veces nosotros decimos, no, el paciente es obeso y listo. Y el paciente queda obeso desde los 30 años y nadie nunca hace la búsqueda. La hipertensión arterial. No, es que tiene 45 años, ya es hora que sea hipertenso. ¿Quién dijo eso? Pues digámoslo así, que hay estudios en indígenas que nunca son hipertensos. Entonces, digámoslo así, que la hipertensión no es igual a ser viejito y eso hay que sacarlo. La diabetes mellitus de temprana edad, o por ejemplo, mujeres que tengan HUA, que tengan hirsutismo, pacientes que tengan fracturas no patológicas. Recordemos que los esteroides elevados, los glucorticoides, pues, producen mucha afectación del hueso trabecular, es decir, de la vértebra. Entonces, una persona de 60 años con una fractura vertebral, pues, pucha, no sé, raro. No es que se cayó, pero no importa. Es decir, es algo que uno a veces se hace loco, pero son síntomas inadvertidos. O pacientes con infecciones recurrentes o trastornos afectivos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Las guías dicen como, bueno, paciente que usted encuentre un incidentaloma, vaya, pregúntele, vaya donde ese paciente e interrogue. Bueno, ¿será que usted es hipertenso? Venga, usted es diabético, busque resistencia a la insulina, busque HUA, busque si tiene obesidad, empiece como a buscar todas esas cositas. Mire luego los signos vitales, ¿cierto? El paciente, no sé, el paciente tiene hipertensión persistente, que tenga taquicardia persistente, o tiene hipocalemia persistente, y uno dice, bueno, tiene como mayor diagnóstico posible diferencial de que tenga, por ejemplo, un adenoma productor de hiperaldosteronismo. Y lo otro es que los exámenes de laboratorio no se mandan a todos, pero sí hay uno que sí se hace obligatoriamente. Entonces, primero, como vimos, la secreción de cortisol autónoma casi que el 50% lo presentan. Las guías recomiendan que como el ferocromocitoma es una enfermedad tan grave, uno debería buscarlo en todo paciente con incidentaloma adrenal. Sin embargo, uno lo usa cuando no tiene un diagnóstico probable. Si usted tiene una lesión que es de 2 centímetros, que tiene menos de 10 unidades Hounsfield y que es unilateral, pues se dice, bueno, es que ferocromocitoma ninguno se comporta de esa manera, entonces usted podría no buscarlo. Y el hiperaldosteronismo se recomienda mucho en pacientes hipertensos. Si el paciente es normotenso, pues digámoslo así que no deberías por qué ser buscado. Así que, ¿cómo lo realizo? Vamos a empezar un poquito primero a nivel de la zona fascicular pues, los glucorticoides. Entonces, hay dos cosas importantes, y yo creo que esto es un término nuevo para algunos, que el síndrome de Cushing no es igual a una secreción de cortisol leve autónoma.
Es la secreción de cortisol de autónoma, es un diagnóstico que se ve en casi en la mitad de los pacientes y lo que pasa es que hay una secreción leve de cortisol, pero no es tan grande como el Cushing y por eso no produce síntomas como el Cushing. E inclusive si a ese paciente le mando cortisol en orina en 24 horas, a diferencia del Cushing, posiblemente vaya a salir negativo. O inclusive si le hago un cortisol en saliva, pues posiblemente no vaya a tener ninguna alteración. Sin embargo, eso se ha visto que sí está relacionado con un aumento de a nivel cardiometabólico, genera hiperglicemia, genera hipertensión, dilipidemia, aumenta el riesgo de osteoporosis, de fricción auricular, y por eso todo paciente con incidente adrenal debería hacerse la búsqueda de este para pues, evitar esa morbimortalidad. Síndrome de Cushing es mucho más raro, ¿cierto? Menos del 3% lo harán, y sobre todo es un diagnóstico muy clínico. Luego, usted es un diagnóstico bioquímico y luego usted busca si es dependiente o no de ACTH, ¿cierto? Pero como en este momento es un incidente adrenal, estamos haciendo el enfoque al revés y uno debería pensarlo en aquel paciente obeso que dice, uy, esa obesidad, uy, esos síntomas, parece que me puede hacer un Cushing y nadie nunca se lo preguntó y todo el mundo decía que es que era simplemente obeso. Y como vimos, obviamente como sabemos, el Cushing pues tiene mucha gran cantidad de afectaciones a nivel físico, también como a nivel de osteoporosis, inmunodeficiencia, menorrea, falla cardíaca y por eso es importante tenerla en cuenta. Y como ya lo sabemos, como es la secreción autónoma de cortisol no es un Cushing, pues digámoslo así que usted manda cortisol urinario 2 tomas o 2 a 3 tomas, luego con cortisol de supresión de dexametasona 1 miligramo, además de cortisol eh, de salida a las 11 p.m. con el cortisol a las 8 a.m., luego posteriormente mandar la STH, posteriormente hacer una cateterización de senos petrosos, como eso no es el síndrome de Cushing, usted la sospecha de secreción autónoma, pues lo diagnostica con la parte de la supresión de la dexametasona. Tenemos de que usted administra 1 miligramo en la noche y si tiene a las 8 de la mañana un nivel de cortisol mayor de 1,8, pues uno habla de que es más probable entre 1,8 a 5, habla de probabilidad de tener este síndrome y vean que una sensibilidad casi del 100%, pero su especificidad cae mucho más. Y si tiene más de 5 pues uno ya dice, uy, posiblemente sí sea definitivamente una secreción autónoma y la especificidad es muchísimo más alta, casi que el 100%, pero su sensibilidad pues obviamente va a caer. Ahora ya mirando un poquito acerca de los mineralocorticoides, sabemos de que el hiperaldosteronismo, uno lo busca en paciente hipertenso y como decíamos, en endocrinología, primero el diagnóstico bioquímico, ¿cierto? Bioquímico. Entonces uno tiene que hacer un diagnóstico bioquímico. Entonces uno va a medir la aldosterona y los niveles de actividad de renina en sangre. Entonces ustedes van a ver que uno, para determinar si uno tiene hiperaldosteronismo, uno casi que tiene que tener obligatoriamente niveles de aldosterona elevados, sobre todo mayores de 15, y uno tener niveles de actividad en renina muy suprimidas, sobre todo en menos de uno. Y usted finalmente luego hace una relación, ¿cierto? Una relación que es de aldosterona y actividad en renina que sea mayor de 30, o si tiene un paciente el cual es hipertenso, ¿cierto? Hipertensión resistente. Todo el mundo le pone medicamento y nadie le busca por qué. O el paciente le pusieron hidroclorotiazida o furosemida y fue, hizo una hipocalemia y dice, me puse una hipocalemia de 2,2 con 40 miligramos de furo, muy raro. Tiene aldosterona muy elevada, más de 20, y una reina muy suprimida, usted no tiene que hacer ni queda la relación. O el paciente vino con una ACV de temprana edad, un paciente de 45 años con antecedente de ACV, por ejemplo, y un incidente a la adrenal, pues uno dice, uy, pues posiblemente eso sea secundario a un hiperaldosteronismo. Y pues y uno podría diagnosticarlo inclusive sin hacer pruebas de confirmación. Vean que uno aquí pues puede mandar, ¿cierto? Que según los niveles de aldosterona uno puede decir, y posiblemente niveles muy altos, posiblemente sí sea definitivamente un hiperaldosteronismo y uno pues inclusive no tendría que hacer adrenalectomía y uno empezaría manejo empírico, pero los otros pues digamos sí que sí requieren pues diagnósticos confirmatorios. Como diciendo, aquí la aldosterona en orina es muy buena herramienta. Tradicionalmente se venía como eliminando de la guía, pero hoy en día ya estamos como volviendo con otra vez ese sodio, esa aldosterona urinaria que pues, nos permite mucha versatilidad en el diagnóstico. Y ya mirando un poquito acerca de las catecolaminas, como veníamos diciendo, estamos haciendo un diagnóstico que es un diagnóstico en viceversa. Nosotros no estamos en una búsqueda activa, sino que lo encontramos a nivel accidental. Y por eso uno empieza a mirar la medición bioquímica de las catecolaminas. Sobre todo, uno empieza a mirar solamente metanefrinas libres, fraccionadas o totales. ¿Cierto? La medición de metanefrinas libres en plasma tiene mucho mejor rendimiento. Y usted medir noradrenalina o adrenalina o dopamina, pues a menos de que usted tenga el paciente en la crisis en ese momento, pues no le va a servir porque van a salir normales. ¿Qué es importante? Acuérdense que existen muchas interacciones farmacológicas, medicamentos que tome y sobre todo condiciones críticas. Tiene un paciente el cual le vino por una sepsis, está en choque séptico, usted hace una tomografía porque cree que es una ITU, le encuentra que tiene una ITU y además tiene una incidentaloma, pues no le vaya a buscar ahí en urgencias o en UCI o en UCE, pues no le vaya a buscar esto porque obviamente pues el paciente está con vasopresor, le va a salir elevado
el paciente tiene mucho estrés. Y uno lo que tendría que hacer es como más bien manejar su condición y ya ambulatoriamente buscarla, porque digamos así que en ese momento pues uno sabe que todo va a ser elevado, la aldosterona va a estar por las nubes y obviamente la metanefrina pues también van a estar por las nubes porque el paciente recibe vasopresor. Entonces, también es importante, a veces buscan incidentalomas en UCI en un paciente que está intubado, chocado, y uno dice, pues obviamente eso va a salir todo mal, y muchas veces, pues por eso lo repiten los endocrinólogos, entonces uno pues debe saber cuándo buscarlo. Y el test de supraendocrinina, pues es otro test diferente. Vemos aquí que uno hace la tomografía, ¿cierto? Uno tener un hallazgo de incidentaloma ya clasifica como alto riesgo de tener feocromocitoma, y uno mide pues la metanefrinas o normetanefrina en sangre. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cómo es el seguimiento y el tratamiento de esta patología? Entonces, esto va a depender mucho. La patología usualmente requiere un diagnóstico y, si es el caso tal de que presente algo positivo, una confirmación histológica, por ejemplo, si uno busca un cáncer y si no, y si encuentra un feocromocitoma, pues casi que el tratamiento va a ser quirúrgico. O si usted encuentra una secreción inadecuada de cortisol, pues uno dice, ah, posiblemente, si usted le hace un seguimiento a 1 o 2 años, el paciente empieza a manifestar síntomas o produzca fracturas, entonces usualmente casi que la gran mayoría sean de manejo quirúrgico. Entonces, ¿qué ocurre si usted tiene una tomografía, ¿cierto? Que evidencia que tiene una masa y es funcional, usted realiza intervenciones adecuadas. La gran mayoría de los pacientes con secreción inadecuada de cortisol, la gran mayoría requieren extracción quirúrgica. Esto, digamos así, que esto ya es mucho más de endocrino, junto con cirugía, ¿cierto? Ellos no se sientan a debatir si justifica o no quitarle una glándula a una muchacha de 30 años, por ejemplo, pero la gran mayoría de las veces ellos deciden hacerlo porque pues, la gran mayoría van a progresar y van a empezar a aumentar el riesgo de mortalidad. Y sin duda alguna, pues si usted tiene un feocromocitoma, sin duda alguna hay que extraerlo, pero esa extracción pues se debe hacer en un centro de alto nivel de complejidad porque requiere supresión con clonidina antes de ir a tocar el feocromocitoma, porque si usted lo hace sin suprimirlo, pues va a desencadenar una crisis adrenérgica tremenda. Si tiene un TAC sin contraste, ¿cierto? O en su fase no contrastada, que el tumor es menos de 4 centímetros, no es funcional y sobre todo tiene menos de 10 unidades Hounsfield, pues muchas guías dicen, ah, posiblemente no haya necesidad de continuar seguimiento y posiblemente fue un hallazgo incidental que sea un adenoma no productor no funcional y no haya que hacerle nada. Si tiene un tag, ¿cierto? Que mide menos de 4 centímetros. No es funcional, pero si tiene más de 10 o 20 unidades Hounsfield y usted ya descartó que no tenía secreción autónoma de cortisol, ¿cierto? Usted podría hacer un seguimiento a los 12, 24 meses con una nueva tomografía y determinar si viene creciendo. Y si viene creciendo, pues lo más prudente será hacer cirugía, aunque muchas veces en este caso, pues tienen que hacer un diagnóstico histológico, una biopsia, pues para determinar que no vaya a ser algo maligno. Si la tomografía tiene más de 4 centímetros de 10 a 20 o es menos de 4 centímetros y más de 20, pues allá habrá mucha controversia y la mayoría pues dicen que es un seguimiento médico o algunos inclusive pues optan por procedimiento quirúrgico. Y si la tomografía, pues, tiene una masa más de 4 centímetros, tiene más de 20 unidades Hounsfield, pues digamos así que el riesgo que sea algo maligno es muchísimo más alto y sobre todo este paciente, pues usualmente ya se hizo diagnóstico histológico y se buscó si efectivamente tenía algún carcinoma o alguna lesión metastásica. Si no es así, pues usualmente podrían hacer seguimiento a los 6 meses, pero creo que la gran mayoría de ellos, pues por el riesgo que tienen teórico de progresar, pues la gran mayoría hacen resección quirúrgica. Y cuando uno empieza a mirar, ya para ir finalizando esto último, uno empieza a mirar, bueno, ¿qué pasa con los pacientes los cuales no se hace nada, se hace seguimiento solamente? Se descartó que no era funcional y usted pues lo tiene ahí, ¿cierto? Le digo a un paciente que de 40 años que le trae una tomografía que hicieron hace 3 años y encontró que tenía un cintaloma adrenal y le trae que pues no fue funcional y tampoco fue nada maligno. Este es un estudio que lo que buscó fue una revisión sistemática y metaanálisis que buscó hacer un seguimiento de una gran cantidad de estudios, vean que eran casi que, ay, perdón, que eran casi que 10 años de seguimiento, vean que tuvo una gran cantidad de pacientes, más de 2.000 pacientes, entre los 32 estudios, la mayoría eran mujeres, un seguimiento casi que de 2 años, y ellos querían ver qué pasaba con ese incidente adrenal, el cual pues era nada, pues no era funcional y tampoco era algo cancerígeno. Se dieron cuenta que si el adenoma es pequeño, tienden a crecer mucho más. ¿Cierto? Si el adenoma pues, antes sí se descubrió que era grande, que es lo normal, ¿cierto? El crecimiento sobre todo será mucho mayor entre mayor tiempo de seguimiento haga y vean que la secreción autónoma de cortisol se desarrolló en un 4,3% de los pacientes. Y es por esto que ustedes van a ver que algunas guías dicen aquí que en este paciente el cual uno no encontró nada,
pues de pronto no hacerle seguimiento, pues así como dejarlo abandonado, sino que a veces recomiendan a, a los 24 meses hacer una nueva tomografía y un nuevo estudio de secreción autónoma de cortisol, porque vean que existe un reloj teórico de que esa glándula empieza a producir. Pero una buena noticia es que no hubo reporte de malignidad en adenomas, los cuales ya habían clasificado previamente como benignos. Es decir, un paciente el cual tenga un incidente adrenal que justifique su estudio, que se encuentre en condición críticamente enfermo, que no sea, que sea, no sé, que no sea funcional, que no sea alguna lesión neoplásica, porque clínicamente y por imagen no se ve, pues uno podría hacer seguimiento a los 24 meses, porque posiblemente podría empezar a secretar cortisol. Sin embargo, eso no es muy relacionado en las guías y algunas guías pues dicen que no hay necesidad de seguimiento. Entonces, como conclusiones, es importante que la incidentaloma vean que es algo frecuente, sobre todo porque hoy en día hacemos estudios tomográficos a diestra y siniestra y eso pues aumenta el riesgo de detección de estos. Dentro de su abordaje principal se requiere saber si la lesión es maligna, si es funcional o no y por supuesto si requiere o no resección quirúrgica. La mayoría se resecan, sobre todo lesiones de alto riesgo. No olvidar que los síntomas se pueden manifestar de manera sutil y no tomemos por normal algunas características de los pacientes. No es normal que un paciente de 40 años sea hipertenso, eso no es normal. No es normal que una persona de 30 años tenga 35 40 en masa corporal, pues algunos pues de pronto tienen una mala dieta, pero un Cushing ahí debemos buscarlo, ojo con eso, y sobre todo la secreción autónoma de cortisol es muy importante. Y el seguimiento no es mandatorio en todos los casos, aquí pongo un asterisco, recuerden que tiene riesgo teórico en progresar y ser funcional, y eso es importante sobre todo en tener en cuenta ese aumento de secreción de cortisol. Y listo, eso sería todo. Muchas gracias, José. La verdad, súper interesante la charla. Pues, y es bueno como saber esos conceptos porque uno dice como, ay, es un incidentaloma, pero ¿qué se hace? Entonces, la verdad es muy bacana la charla. Sí, no, pues yo creo que lo importante es saber de que es un hallazgo que es muy frecuente, se va a hacer muy frecuente porque uno lo aísla de manera así accidental y recordar que uno siempre debe buscar y siempre debe pensar que no sea maligno y que no sea funcional. Yo creo que eso es el dato más importante. Ya si le van a operar o no, eso no depende ni de ustedes, ni tampoco de nosotros, ni siquiera. Eso ya depende de su especialidad. Pero nunca, nunca se les pase un paciente que les lleva una tomografía, sale un incidentaloma, tiene 2 centímetros, no lo estudiaron por X o Y razón. Usted ponga a pensar, "Uy, venga, de la repetir la tomografía si todavía sigue ese incidentaloma porque hay que ver que no sea funcional y que no sea maligno. Y si ese paciente tiene sobrepeso, obesidad, es hipertenso, empieza a puntuar que posiblemente tengas un hiperaldosteronismo. Entonces, uy, ojo con eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario sobre la charla? José, igual que Dani, pues yo te quería decir que me parece súper interesante el tema. Pues la verdad me gustó mucho la charla. Ah, me alegra que te haya gustado. Me alegra. Sí, José, sí, yo me quiero unir pues agradecerte, me parece un tema como muy interesante, algo que uno nunca revisa. Entonces, muchas gracias. No, José, pues muchísimas gracias por la presentación.